una raza militar. General Indalecio Tellez, 1876-1964. Vivió cerca de los 90 años. Este libro lo tienen escondido, no lo usan los currículums, porque lo ven que ensalza a los conquistadores y a los mapuches. Entonces, solamente los libros de historia ensalzan la historia greco-romana, la historia de Europa, ¿ah? Todo esto lo tienen escondido. Pero hay que sacarlo al... ¿Por qué le puso una raza militar? Porque, en primer lugar, esto duró 270 años con los españoles y no pudieron pasar el Biobío. No quiere decir que los mapuches solamente, a mí me enseñaron esa terrible situación y estuve mucho tiempo hasta no investigar y ver los libros de Nicolás Palacio y Indalecio Tellez. Yo también creía que los mapuches eran un pueblo que vivía a otro lado del Biobío. No es así. El pueblo mapuche vivía en Argentina, todo el cono sur completo, había muchos habitantes. Entonces, y él le puso una raza militar porque los mapuches no tenían nada de donde aprender de Europa, de los generales, digamos, como Carlomagno y otros generales famosos que hay en el mundo. Y dice que este señor que el pueblo mapuche es una raza disciplinada como los militares, es un pueblo inteligente, y la inteligencia fue que lo hizo sobrevivir. Y no como dicen los libros de historia que se aprendió, pero Lautaro aprendió eso no es así, porque él mismo dice como general eso habría sido imposible porque con una sola persona que esté como cautivo en el ejército no va a poder dirigir un pueblo y que lo hizo tan bien. Entonces esa es la razón de... Ustedes tienen que leer este libro después cuando tengan tiempo. Como es un ramo de libre elección y que a ustedes les gustó, por eso están inscritos acá, y debido a ello, entonces yo voy a dejar pasar, y yo también quiero decir los errores. Por ejemplo, el mismo término araucano, eso es de la araucana, porque Alonso y Zúñiga escribió este libro muy bien y no se quemó en Europa, porque en Europa y aquí se queman los libros, como el libro de Nicolás Palacio en la Universidad Técnica del Estado, ahora USACH se quemó. A mí un profesor me hizo llegar este mensaje en un hogar estudiantil mapuche que creó Salvador Allende. Entonces, no solamente los mapuches, sino que los chilenos no estaban de acuerdo de hacer esas cosas en Chile. Pero estos libros están todavía. Como tiene errores, ¿no es cierto? Dicen cuando ustedes lo lean después de que terminen el curso, cuando tenga tiempo, y lo leen, y por eso lo coloqué en PDF para que lo tengan. Tiene varios errores también que vamos a ir enunciando, que dice que los mapuches tenían 2 estaciones en absoluto. Está Tehuel, que es primavera, Hualén, verano, Rimán, otoño, invierno es Puquén, tiene nombre en el idioma. Entonces no puede ser. Pero él hay que perdonarlo porque él no sabía idioma mapuche. Era un general nomás que estudió la guerra de Arauco y que lo consideró de mucha utilidad y dice que no es necesario que la juventud
chilena le enseñan la historia greco-romana cuando aquí tenemos nuestros propios antepasados hicieron lo mismo. Razón de la resistencia araucana. Ese lo debo pasar porque ahí hay bastante errores, pero es bueno que después lo lean, porque ya van a saber los errores. Por eso está este curso combinado con esto, porque la historia se puede rehacer, pero hay que tener algunos conocimientos de la cultura mapuche como lo están haciendo ustedes. Capítulo 2, la raza militar araucana. En ese sentido, él justifica que un pueblo militar produce un genio militar como el general Lautaro. Y muchos más, después Antubueno, y un lote de generales, y una generala también hubo, Janequeo. Capítulo 3, capacidad de la raza araucana para producir un genio. Él dice también los genios se producen porque se ha cultivado por milenio esa actividad. Y los mapuches justamente se resistieron, pero no tenían la condición de ser invasor. Lo que va a pasar, porque en el futuro, ya terminando las invasiones, no habría problema de usar tanta plata en Fuerzas Armadas como lo que lo están haciendo Rusia en estos momentos y Estados Unidos. Pero Rusia tiene la razón, porque si no ellos desaparecen como nación, porque lo que querían hacer con Ucrania es eso, llenarlo de armamento, misiles y terminar con Moscú en un ratito. Pero eso no se dice en la prensa pro norteamericana que tenemos en Chile. Lautaro como genio militar, tampoco el ejército araucano. Táctica y estrategia, porque este libro es muy bueno, porque este señor fue general, estudió muchos generales extranjeros, como debe ser un comandante en jefe, pues no un pionero de la Escuela de la América al servicio de los Estados Unidos, hacer golpes militares como quieren hacerlo ahora en Perú. Primeras actividades de Lautaro, dice. Ahí hace una comparación aquí de los grandes generales, ¿no es cierto? Alejandro, Ali, Aníbal, César, Federico el Grande y Napoleón. 1, 2, 3, 4, 5 generales, pero él dice que en edad solo puede comparársele con Alejandro, que como él tomó el mando de su ejército a los 18 años, un mozalbete todavía. Y ahí eso no lo pregunto todavía, eso para que ustedes lo lean después. Costo de la guerra de Arauco. Anoten ahí, capítulo 5, el general Indanicio Tella. Dice aquí, lo voy a leer completo.
Antes de comenzar el estudio de la guerra secular que Arauco sostuvo contra España, me parece oportuno poner de manifiesto, con antecedentes indiscutibles, la enorme diferencia que existió entre la resistencia opuesta por los españoles, opuesta a los españoles por los araucanos, y la que opusieron las restantes tribus americanas. Ahí se refiere a México y Perú. El descubrimiento y conquista de América, que fue un duelo a muerte entre España y los aborígenes de nuestro continente, se caracterizó especialmente por la invariable superioridad que revelaron las armas españolas. Indudablemente, las armas eran muy superiores. Sin excepción, bastó un pequeño ejército español, a veces 50 jinetes, para derrotar a los más poderosos ejércitos americanos. Con poco más de 600 soldados invadió Cortés el poderoso imperio azteca y, librando numerosas y sangrientas batallas en que jamás salió derrotado, llegó con ellos a posesionarse de la opulenta capital. A los 6 meses quedó listo la conquista de México, y 6 meses y días de haber desembarcado en Veracruz. Reforzado poco más tarde, llegó a contar con algo más de 1000 soldados, lo que le bastaron para terminar completamente la dominación de México. ¿Cuántos hombres costó a España esta campaña? No alcanzaron a 160 muertos. En cambio, en Chile, 50.000 muertos. Por eso se llamó cementerio de los españoles. Con menos gente aún fue invadido Perú, nación poderosa y conquistadora. Ellos eran conquistadores, no nosotros, cuyos dominios se habían extendido ya desde el Ecuador hasta Bolivia y Chile. Bastaron a Pizarro 170 soldados, 70 caballos, 3 arcabuces, 20 ballestas para llegar hasta Cajamarca y ponerse al frente del poderoso ejército que mandaba a Atahualpa. Tras estas invasiones siguieron las respectivas conquistas, que fueron relativamente breves y de carácter definitivo. Subyugado así los dos grandes imperios que predominaban en América, lógico fue que los españoles dieran por terminada la parte más difícil de su tarea, sin imaginarse siquiera la dolorosa sorpresa que les reservaba el porvenir. Llegaron los españoles a Chile al mando de uno de los más brillantes oficiales que vieran los teatros de guerra americanos, don Pedro de Valdivia, y su encuentro con los araucanos fue el principio de una era digna de los tiempos heroicos de la antigua Grecia. Fue el choque violento de dos razas gigantes a las cuales no intimidaban la muerte ni los más grandes sacrificios. Estos son nuestros antepasados, chilenos y mapuches, dos razas. Aunque extraño, es por eso explicable que el descubrimiento y conquista de Chile haya costado a España más, pero inmensamente más, que el descubrimiento y conquista
de la América entera. La conquista, que en los demás países duró solo unos cuantos años, en Chile nunca fue terminada. Aquí están los 70 que yo le hablo de la guerra con los españoles. Después de 270 años de no interrumpida lucha, los españoles, los mejores guerreros de esa época, se retiraron de Chile sin poder decir que por un momento siquiera habían dominado a los araucanos. Otra vez ese término no corresponde, son mapuches, pero hay que usarlo porque no vamos a estar cambiando a cada rato, pero sí, tarde o temprano tiene que cambiar. Este solo antecedente dice ya que todo lo que pudiera escribirse sobre el valer militar o del pueblo araucano no nos fue mejor a los chilenos, que continuamos la obra de los españoles durante más de medio siglo, son 70 años, con los mismos resultados negativos. La única tribu americana, también es un término que no hay que usar ya, pero hay que dejarlo, porque esto sigue usándose. Tribu nunca tuvimos los mapuches, seguramente en México, en otras partes. Nosotros éramos familias independientes, como lo vamos a ver cuando veamos la cultura mapuche. La única tribu americana con la cual España pactó treguas y tratados de paz, reconociendo la independencia de los indios, también ese indio no nos corresponde, sino que son mapuches, deslindando fronteras, arreglando canjes de prisioneros y estableciendo determinadas y recíprocas relaciones de convivencia, fue la araucana. Pases de Quilín, que 1641. Esta también va a ser una pregunta segura. Pases de Quilín, que está más adelante. Por eso, mientras en los demás países se mantenían ejércitos de unos cuantos cientos de hombres, ya a principios del siglo XVII, el rey de España dispuso que en Chile existiera permanentemente uno no inferior a 1.500 soldados españoles, cosa que no hizo en ningún país, sostenido por el real situado que pagaba el Perú. En 1603 el rey dispuso que en Chile se mantuviera permanentemente un ejército de 1.500 hombres, y en 1606 Felipe II ordenó, para poderlo mantener, que el situado que pagaba el Perú se elevara a 212.000 ducados. En abril de 1620 el ejército constaba de 1.587 plazas, y así fue como en 1605 el gobernador don Alonso García Ramón inició sus operaciones contra Arauco con un ejército superior a 1.200 soldados españoles y otro aún mucho mayor de indios auxiliares. Esto no se vio nunca en ningún otro teatro de guerra americano. Casi no hubo gobernador que no llegara a Chile con un respetable refuerzo de tropas, aparte de las remesas extraordinarias que España hizo, y esto, unido a los innumerables hijos de españoles que en casi 3 siglos nacieron en Chile, hizo que fueran muchas las decenas de miles de soldados. Esto lo hizo un general de ejército, que fue comandante en jefe del ejército. Que cayera
en el trágico tonel de las Donaides de la Guerra de Arauco, el más autorizado de los historiadores coloniales contemporáneos a esa gloriosa época, don Diego Rosales calculaba que a fines del siglo XVII la Guerra de Arauco costaba ya a España 42.000 soldados muertos, se refiere, y más de 50 millones de duros. Solo en el lapso comprendido entre 1601 y 1698, la guerra costó 9.000 soldados y 16.109.661 pesos y 3 reales. Con estos antecedentes coinciden los siguientes. En 1614, don Pedro Cortés Monroy, enviado como procurador del gobernador don Alonso de Rivera ante la corte de España, pidió al rey un ejército de 4 o 5 mil hombres, muchas armas y toda clase de elementos para poder terminar la guerra en 5 o 6 años. En 1664, Jorge de Esquía y Lumbe, en carta al rey de España, ponía en su conocimiento que hasta esa fecha habían muerto en la guerra 29.000 españoles y 60.000 indios auxiliares. Si estas son las cifras de muertos hasta fines del siglo XVII, dable calcular sin la menor exageración que hasta principios del siglo XIX, en que la guerra terminó, las bajas sufridas por España no pudieron ser inferiores a 50.000 y tal vez más hombres. Y conste que en estos cálculos no están comprendidos los heridos, los prisioneros ni desaparecidos. ¿Qué contraste forman estos antecedentes con el ya conocido de que para dominar completamente al gran imperio azteca, España no perdiera sino 160 hombres? Si se computan las bajas sufridas en el resto de América, me parece muy difícil llegar a los 300 hombres. Ahí están los justificativos, porque eso es lo que tiene, esto es muy importante. Los historiadores que escribieron esto. Ya. Entonces anoten, ese capítulo va a ser preguntado. Puede que no, puede que sí, porque yo le voy a dar, por ejemplo, una cantidad de capítulos y voy a preguntar, no todos, porque esto no tiene discusión, no hay errores del autor. Ahora viene capítulo 6, ese entra también. Lautaro en acción, dice ella. Porque ahí en esto no se sabía quién era el general que dirigía el combate en esta batalla de Tucapel. Tan pronto como Lautaro se sintió en situación de hacer frente al poderío español, lanzó su grito de guerra atacando el fuerte de Tucapel. Era Tucapel un pequeño fuerte guarnecido por unos cuantos soldados españoles al mando del capitán Ariza. Valiéndose los indios de la circunstancia de que diariamente le era dado entrar al fuerte, llevando la provisión de leña y pasto que la guarnición necesitaba,
En una de esas veces llegaron con armas cuidadosamente ocultas en las cargas y aprovechando el descuido de los españoles, cayeron sobre ellos logrando desconcertarlos con la sorpresa. Mas esto duró poco. Muy luego Ariza logró restablecer el orden entre los suyos y contraatacando después de grandes y sangrientos esfuerzos, logró arrojar a sus enemigos del fuerte y aún perseguirlos por corto trecho. Desgraciadamente, para los españoles este triunfo momentáneo había costado mucha sangre y Ariza se dio cuenta, viendo llegar nuevos refuerzos indios, de que no le quedaba otro recurso que abandonar el fuerte, lo que realizó al caer la noche. La velocidad de sus caballos le permitió sustraerse a la persecución de los indios y pudo sin ningún entorpecimiento llegar al vecino fuerte de Burén. Los indios, viéndose dueños del fuerte, lo incendiaron, prendieron así de nuevo la antorcha de la guerra. Según don Crescente Errázuriz, es a Lautaro a quien hay que atribuir esta sublevación. Dice sí en la página 558 del segundo tomo de su obra sobre Pedro de Valdivia. Fue sin duda Lautaro quien infundió en las leguas de Arauco, Tucapel y Purén el espíritu de revuelta. Hay una bandera mapuche que reapareció y ahí seguramente en esas revueltas tuvieron una bandera roja con una estrella blanca de 5 puntas al centro. El espíritu de revuelta, quien concibió el plan de conflagración general al ver la imprudente división de las fuerzas españolas. En toda su vida, tan corta como agitada y gloriosa, siguió ejerciendo su autoridad sin contrapeso. Designaba a los caciques, también ese término no corresponde, Silonco o Nidol, el término de jefe. Designaba a los caciques e indios principales, pero ahora ustedes le ponen así nomás, que en cada empresa habían de tomar parte. Los convocaba y mandaba, desechaba a cuantos no creía aptos, perseguía y castigaba sin piedad a los que rehusaban ayudarlos o permanecían sujetos a los españoles. También dice de él el más ilustre, poderoso y obedecido de sus capitanes generales, fue Lautaro. En la página 559, refiriéndose a la presencia de Lautaro en Tucapel, dice: el haber sido Lautaro en esa época capitán general de los indios, lo afirman Francisco de Villagra en la pregunta 68 de su interrogatorio y en sus respuestas a ella. No menos de 20 de sus testigos, sin que ninguno lo ponga en duda. Eso mismo afirman Juan Gómez de Almagro, y tenemos un señor Almagro en la OEA que es un bellaco, y sus testigos, pero este no, este era un hombre de guerra, y sus testigos, capítulo 11, página 192 y otras. Don García de Mendoza, capítulo 21, 421, y numerosos capitanes y soldados.
Tan pronto como Valdivia tuvo conocimiento de la destrucción del fuerte de Tucapel, resolvió reconstruir el fuerte incendiado y salió de Concepción a la cabeza de solo 15 jinetes. Tan pronto como Valdivia tuvo conocimiento de la destrucción del fuerte de Tucapel, resolvió reconstruir el fuerte incendiado y salió de Concepción a la cabeza de solo 15 jinetes para dirigirse a las minas de Quilacoya, que en esos momentos explotaban con una gran cantidad de indios sumisos. Entonces, sacó un saco de oro en esa época de este señor. Lo que tan apresuradamente lo hacía proceder era el temor de que la insurrección se propagara y el consecuente deseo de apagarla en Sherman. Ocurría esto el 15 de diciembre de 1553 aproximadamente. Aun cuando en las minas no se tenía ninguna noticia de la insurrección y los indios se mantenían tranquilos, tomó Valdivia la precaución de levantar un fuerte que diera cierta garantía de seguridad a la tropa destacada allí, cuidando su mina de oro y explotando a los indios sumisos como esclavos. Esto le permitió también retirar algunos soldados que pudo sacar del fuerte de Arauco. A su paso hacia Tucapel, hizo subir su partida a 50 jinetes. Tomó al mismo tiempo la precaución de enviar al capitán Gómez de Almagro, comandante del fuerte Purén, que era comandante del fuerte Purén, la orden de ponerse en marcha hacia Tucapel con 13 de los jinetes que tenía a su mando y de encontrarse en el punto de la cita el 25 de diciembre. Sobre la fecha exacta en que ocurrió la batalla de Tucapel no se han puesto de acuerdo los historiadores. Para el objeto que en este trabajo me propongo, una diferencia de día carece en absoluto de importancia. Fue relativamente fácil que esta noticia llegara a oídos de Lautaro, pues Gómez de Almagro leyó públicamente en Purén la carta de Valdivia. ¿Y por qué la leyó públicamente? Porque los soldados no sabían leer y escribir. La gente que acompañó digamos, a Diego, ¿cuánto se llama este señor que conquistó, descubrió América? No descubrió, sino que invadió. Entonces, fue relativamente fácil que esta noticia llegara a oídos de Lautaro, pues Gómez de Almagro leyó públicamente en Purén la carta de Valdivia. Yo tuve un vecino que se trasladó al ejército mapuche, don Antonio Rebolleo. Entonces este caballero no sabía leer y escribir. Así que los conquistadores eran valientes, gente gótica que había llegado a España. Conviene ya establecer aquí que los españoles, aun cuando ellos no lo declararon nunca en sus crónicas ni en sus partes, tal vez por creerlo innecesario, jamás dejaron de ir a los combates reforzados con un buen número de indios auxiliares y que se llaman yanaconas, y todavía es así. En el sur se le dice yanaconas a los que no están con los mapuches que luchan. Algunos cronistas, entre ellos Rosales, han fijado en 2000
el número de yanaconas que acompañaron a Valdivia en Tucapel. Estos indios peleaban valientemente al lado de los españoles y servían tanto en los servicios auxiliares como para proteger a los flancos o para ocupar determinados puntos en el campo de batalla. En el caso que comentamos, concurrieron también, pero en número que, como dijimos, no ha sido posible fijar exactamente. Porque ellos no lo decían, ¿no? Todavía este avance de Valdivia hacia Tucapel no tomó desprevenido a Lautaro, quien gracias a su servicio de espionaje se mantuvo en todo momento orientado sobre el curso de los acontecimientos. Como su propósito era batir a Valdivia en Tucapel, no hizo esfuerzo alguno para molestarlo en el camino, ni para detenerlo en su avance, y se limitó a observarlo por medio de sus espías. A la viveza y sagacidad de sus indios no escapó ni siquiera la orden dada a Gómez de Almagro para concurrir a Tucapel, por la razón que consignamos anteriormente, y como esto significaba un refuerzo para su adversario, se propuso hacerla fracasar. Entre 100 generales, por lo menos 90 se habrían resuelto, en este caso, destacar contra la fracción de Gómez de Almagro la gente necesaria para rechazarlo o por lo menos para detenerlo durante todo el tiempo que hubiera sido necesario. Esta era la solución al parecer más lógica, y sin embargo a Lautaro no le pareció la mejor. Destacar tropas contra Gómez de Almagro para detenerlo en su avance con ser lo más simple no pareció a Lautaro un recurso apropiado, ya que se resolvía al fin en una equivalencia, hacía perder fuerzas a su adversario, pero perdiéndolas él a su vez. Buscó pues otro medio más eficaz, que fue el de hacer saber a Gómez de Almagro que el 24, un día antes de la batalla con Valdivia, su fuerte sería atacado con grande fuerza. Bastó tal noticia como era natural para que éste resolviera postergar por un día su avance a Tucapel. ¿Cómo hacer llegar esa noticia a estos, el fuerte de Tucapel o fuerte, al fuerte de Gómez de Almagro? También este era un problema que necesitaba ser resuelto con mucho tino, pues no era tan fácil engañar a los españoles. Lo que Lautaro hizo fue ordenar a un indio, que debe haber sido muy ladino, que rondara cerca del fuerte simulando mucho interés en no ser visto y procurando a la vez que lo sorprendieran. Consiguió su objetivo y el indio fue apresado por los españoles. Interrogado sobre la intención que allí lo llevaba, se negó a contestar, hasta que, viéndose muy apremiado, esto había que esperarlo, confesó que andaba reconociendo el fuerte, porque los indios pensaban atacarlo el 24 con grande fuerza. Se ve que a Lautaro no se le escapaba ningún detalle. Es de hacer notar que el interés de Lautaro no fue impedir la salida de Purén, de Gómez de Almagro, así llamaba el fuerte que éste dirigía, sino retardar esa salida. ¿Por qué? Porque a él le convenía esa salida para poderlo batir en campo abierto,
como efectivamente ocurrió el 26 de diciembre, un día después de la pérdida de todos los españoles en Tucapel, con solo la pérdida de 4 jinetes adelantados para explorar y que fueron copados y muertos por las avanzadas de Lautaro, llegó Valdivia a Tucapel antes del mediodía del 25 de diciembre de 1553. Estos jinetes fueron don Luis de Bobadilla y 3 soldados que Valdivia destacó desde Labolevo. Avanzó hasta llegar cerca del lugar en que había existido el fuerte y se aprestaba ya para dar descanso a su tropa, cuando de un bosque vecino salió en compacta formación y con denodado empuje un escuadrón araucano. Valdivia, con la rapidez que era de esperar de tan experto capitán, dividió en 3 partes su escuadrón y designó a una de ellas para salir al encuentro de los indios. El choque fue tremendo. Los españoles, sedientos de venganza, cayeron como una tromba sobre las compactas filas de los indios, arrollando y matando a diestro y siniestro. Los indios, entre tanto, no les iban en saga, poseídos de una altísima moral, seguros ya de que los españoles morían como ellos y convencidos de que había sonado la hora de su redención, resistían y luchaban con un valor desesperado, defendían palmo a palmo el terreno y vendían cara sus vidas. Sin embargo, aunque el resultado podía hacerse esperar, era muy difícil que en ese choque de los aceros contra los pechos desnudos de los indios fuera otro que la derrota de estos. Cedieron pues el campo los naturales para precipitarse por las quebradas de antemano elegidas para el caso, donde no los podían perseguir los jinetes enemigos, no antes sí de haber herido a muchos españoles y de haberlos abrumado de cansancio. Con esto se habían logrado ya 2 de los objetivos de Lautaro: debilitar la resistencia española y evitar la persecución de sus tropas. Así terminó la primera fase del combate de Tucapel y siguiéndolo en su desarrollo, vamos a ver ahora cómo se desenvolvió el plan de Lautaro, el plan que Lautaro había concebido. Convencido de que en un choque con los españoles su ejército llevaría siempre la peor parte, si lo empleaba en masa, se había propuesto hacer de la batalla no un encuentro formidable, como siempre había ocurrido, sino tantos encuentros parciales como fueran necesarios para agotar las fuerzas de su adversario en un combatir incesante y siempre renovado. Era el combate en olas, que debía esperar varios siglos para ser aceptado por el arte militar del mundo. Imagínense, Lautaro se adelantó a muchos generales. Ideaba con esto un nuevo sistema de combatir, creaba una táctica, pero le faltaba realizar y completar su plan, y lo hizo en una forma impecable. La sucesiva y no interrumpida intervención de sus escuadrones se produjo con precisión matemática y sin que ninguno
se denunciara antes de entrar en acción. ¿Cómo logró tal orden y disciplina en un ejército que poco tiempo antes se hallaba formado por tropas absolutamente colecticias? Este es uno de los fenómenos más dignos de ser admirados. Sigamos ahora el curso de los acontecimientos. Rechazada la primera fracción de tropas de Lautaro, una segunda ocupó inmediatamente su lugar con iguales bríos, obligando a Valdivia a emplear contra ella un segundo grupo de jinetes. Esta vez la resistencia de los indios fue aún más tenaz, y esto unido a la fatiga que producía el ardiente sol de un caluroso día de verano, aumentó en tal forma el cansancio de los jinetes y de los caballos que Valdivia creyó indispensable precipitar el desenlace para resolver cuanto antes un combate que ya se prolongaba inusitadamente, para llegar a tal resultado. Puso en acción todas sus tropas simultáneamente y así logró, como era natural, la retirada de la segunda división de Lautaro, aunque sin alcanzar sobre ella un triunfo decisivo, porque como la anterior consiguió también burlar la persecución precipitándose a las quebradas. Apenas resuelta así la segunda fase del combate, apareció con el mismo orden y brío que los anteriores, el tercer escuadrón de Lautaro. Fácil es imaginarse la situación que esta tercera ola de ataque creó a los españoles, ya completamente extenuados, muchos de ellos heridos y desprovistos en absoluto de tropas de refuerzo. No se desalentaron, sin embargo, dando una vez más elocuentes pruebas del acerado temple de sus almas en un esfuerzo supremo. Cargaron con renovados fríos, empeño inútil, extenuados ya los jinetes, agotados los caballos, muy raleadas las filas, faltaron fuerzas para romper la muralla de pechos que los tenaces indios oponían. Era el instante decisivo y dirigiéndose a sus oficiales, Valdivia preguntó: ¿qué hacemos? El capitán extremeño Altamirano de Medellín, tomando la representación de todos, contestó: ¿qué quiere vuestra señoría que hagamos, sino que peleemos y muramos? Y muramos. Esta respuesta espartana da idea de la fibra de esos hombres que escribieron con hazañas nunca superadas la epopeya que cantó Ercilla, como cantó Homero a la de los griegos. Para soldados de ese temple, cuando no se podía vencer, había que morir, y a morir tocaron las trompetas cuando ordenaron repetir la carga. El choque fue tan impotente como el anterior y por segunda vez se produjo el repliegue de los españoles. Continuar el combate era ya imprudencia temeraria e inútil sacrificio, y Valdivia, sobre quien pesaba toda la responsabilidad, se vio forzado a ordenar la retirada. Conociendo la rapacidad de los indios, pensó en que se les abandonaba, pensó en que si les abandonaba sus bagajes por saquearlos, les dejarían escapar con los pocos hombres que aún le quedaban en pie. Otro error de los españoles, porque siempre han creído que los mapuches no tenían idea del honor, no estaban peleando
para quitarle las cosas. Estaban peleando por la tierra. Así que eso era lo de menos. Ahí se equivocaron mil. Comenzaba a poner en obra este plan cuando en medio de una ensordecedora vocería se vio atacado por todos lados por numerosas partidas de indios que avanzaban con loco ardor. Era la reserva que al mando de Lautaro intervenía en el momento preciso para consumar la derrota de los españoles. Y llegó el epílogo de esa odisea admirable en que el genio de Lautaro rayó a la altura del espartano valor de los españoles. Por un momento pudieron aún los castellanos ofrecer alguna resistencia, pero eran ya tan pocos y se hallaban tan extenuados que no vieron otra salvación que la fuga. Desgraciadamente ni a este recurso se pudieron acoger porque Lautaro había tomado ya sus medidas para cerrar todos los caminos de retirada. Los indios, entre tanto, enardecidos con la victoria y sedientos de venganza, atacaban con verdadera furia, acabando a lanzadas con los pocos sobrevivientes. Valdivia, en compañía de un clérigo apellidado Pozo, había logrado escapar del campo de batalla, pero detenido por un pantano, porque el caballo, digamos, cansado no se resiste. Fue alcanzado por los indios y ultimado sin piedad. El clérigo corrió la misma suerte. Los autores no están de acuerdo sobre el género de muerte que sufrió Valdivia. Mientras unos creen que murió en el campo de batalla, otros le atribuyen una muerte horrorosa, martirizado por los indios. Esos son tonteras también, porque esta era una batalla a muerte, no había necesidad de hacer. No me inclino a creer que no salió vivo del campo de batalla, porque juzgo poco probable que Valdivia, conociendo la crueldad de los indios y sabiendo que tenían que vengar en él muchos agravios, se hubiera dejado tomar prisionero. Por otra parte, es también poco probable que en esa orgía de sangre los indios hubieran pensado en tomar prisioneros. Terminó pues la batalla de Tucapel, la primera que los indios ganaban y la primera que Lautaro dirigía, con la muerte de todos los españoles, sin excepción, exceptuar uno solo. La muerte de todos los españoles hizo difícil la reconstitución de esta batalla, y lo que de ella se sabe lo dijeron los pocos indios auxiliares que escaparon de la hecatombe. Uno de los principales cronistas de la época, Góngora de Marmolejo, obtuvo la mayor parte de sus datos del indio Alonso, guardarropa de Valdivia, que peleó a su lado en Tucapel. Yo tengo un colega, profesor de la industrial donde trabajé, que le puso Alonso a su hijo. La aparición de Lautaro marcó en consecuencia el principio de una nueva era, la de la vulneración española. Todo ese ejército español que vino a México, después a todos los países, aquí en Chile encontró un pueblo que los enfrentó y les ganó batalla. Hasta entonces los castellanos no habían conocido en Chile la derrota, como no la habían conocido tampoco en el resto del continente americano, que se lo había sido impotente testigo de sus interrumpidos triunfos. Algo extraordinario tenía que resultar del choque de estos dos titanes: Valdivia, que no conocía la derrota, y Lautaro, que no la había de conocer jamás.
En la plaza de Valdivia, de la Arma de Chile, debe estar Pedro de Valdivia en una esquina y la otra Lautaro a caballo. No puede ser eso, que colocaron una figura con cortado el cogote. Los mapuches todavía no estamos hartos vivos en Chile y ocupamos, digamos, el 80% del ADN del pueblo chileno. Como se ha visto, uno a uno se cumplieron los propósitos de Lautaro, cosa tan difícil en la guerra que casi se tiene por imposible. Ni llegaron los refuerzos de Purén, ni salvó con vida uno solo de los enemigos. Mire qué batalla más. A consecuencia del ardid de Lautaro, Gómez de Almagro llegó a las inmediaciones de Tucapel 24 horas después de la hecatombe, y al darse cuenta de la irreparable desgracia, pensó en el peligro que a él mismo le acechaba e inició inmediatamente su retirada. Desgraciadamente era ya tarde para hacerlo, impunemente atacado, para hacerlo impunemente, atacado por numerosas partidas de indios, al mando de Lincoln, este personaje, Lincoln, el director de la escuela industrial que yo estudié la media, se llama Lincoln Ollanadero Late. Entonces, Lincoln es un nombre que se repite mucho, porque la gente, no todos le han engañado con la historia. Tuvo que desplegar Gómez de Almagro y los 13 jinetes que lo acompañaban, tal energía y heroicidad que han pasado la historia con el honroso título de los 14 de la fama. Esta calle está donde yo trabajé en Quinta Normal. De los 14 cayeron 7 y los restantes salvaron todos muy malheridos. Entonces fueron engañados. Cuando llegaron atrasados se fueron de inmediato y sin embargo murieron la mitad y todos los otros malheridos. Entonces, la gente que no estudia bien la historia, los 14 de la fama no son tan 14 de la fama, ¿no? Y ahí termina ese capítulo muy lindo. Después viene capítulo 8, primera campaña de Lautaro. Primera campaña de Lautaro. Batalla de Marigüeño. Este también entra. Primera campaña de Lautaro. Batalla de Marigüeño, 26 de febrero de 1554. Convencidos los españoles después de 12 años de no interrumpidas victorias, de que sus huestes eran invencibles, no solo se sentían completamente seguros, sino que la confianza en sus armas los había llevado a una exagerada y peligrosa dispersión de sus fuerzas. En su afán de fundar ciudades, no pensó Valdivia en que cada una de ellas le significaba una sensible disminución de sus efectivos de combate. Por eso, la derrota de Tucapel y la muerte de Valdivia produjeron verdadera consternación en la vecina ciudad de Concepción. Sorpresivamente, sus habitantes se vieron privados de las tropas que los protegían y a la vez del experimentado caudillo en quien tenían puesta toda su confianza, Pedro de Valdivia. Fue pues indescriptible el pánico que la noticia del desastre de Tucapel llevó a los ánimos de los habitantes de todas las ciudades y fuertes que existían al sur del Maule. La guarnición de los confines y una parte del cabildo
escaparon de Imperial y la de Arauco, con gran parte de los pobladores huyó a Concepción, donde fueron a aumentar el espanto que ya reinaba en la ciudad. El primer problema que se presentaba era la elección del jefe que había de reemplazar a Valdivia. Y por suerte, con la más completa unanimidad, todos pusieron sus ojos en el teniente gobernador don Francisco de Villagra, valiente y experimentado capitán, que inspiraba plena confianza y que arrastraba todas las simpatías. Aceptó Villagra el honroso encargo, a pesar de conocer la grave responsabilidad que asumía y lo difícil que era la tarea que debía cumplir, y comenzó sin pérdida de tiempo a reunir y a organizar un ejército que le diera alguna garantía de triunfo contra el caudillo araucano. Juntando toda la tropa que le fue posible y separando los menos aptos para encargarlos de la defensa de Concepción, logró formar un ejército de 154 soldados, 6 cañones, fuerzas estas que eran las más numerosas que las que hasta entonces habían operado en el campo araucano. Mucho se esperaba, especialmente de la artillería, arma hasta ese momento desconocida en Chile y que estaba destinada a producir gran efecto material y aún mayor efecto moral entre los ignorantes y supersticiosos indios. Otra vez, esto está mal también. Todos somos supersticiosos. Yo soy luterano, como luterano soy supersticioso, porque eso es un hecho, porque las supersticiones son cosas que se dicen y que no se pueden probar. A esto hay que agregar un gran número de indios auxiliares. En cuanto Villagra se sintió en estado de operar, nombró a su tío, don Gabriel Villagra, jefe de la guarnición de Concepción, y emprendió su marcha hacia Arauco. Era el 24 de febrero de 1554. A los 2 días de marcha, sin hallar el menor rastro de los indios, llegó al valle de Chilibilingo, al pie del cerro del Araquete. El conocimiento que tenía del carácter de los indios hizo que, en vez de confianza, esta ausencia de enemigos le produjera recelos, obligándolo a extremar las precauciones para evitar una sorpresa. La marcha del día 26 debía iniciarse repechando la cuesta del Cerro del Araquete, que aunque no ofrecía fuertes pendientes, tenía el inconveniente de hallarse cubierta de grandes matorrales capaces de encubrir una emboscada. Coronando el cerro a que daba acceso esta cuesta, se extendía una meseta, larga algunas cuadras y ancha cuanto alcanza un tiro de fusil, pero entrecortada de bosques y espesuras. Por la parte oriental está cerrada de una selva densa que no da paso. Por el occidente le ciñe un gran precipicio que cae hasta el mar. Descripción del cronista de la época, el padre jesuita Miguel de Olivares, Historia de Chile, libro segundo, capítulo 16. La descripción tan precisa que el cronista hizo de esta meseta tiene para nosotros la más alta importancia, porque en ella fue donde
se desarrolla la batalla de Marigüeño, y allí donde los españoles dijeron que Lautaro había peleado a la cabeza de 100.000 hombres, así lo declararon Francisco de Villar y 4 testigos más. Exageraron, larga algunas cuadras. ¿Cuántas? Seguramente no serían más de 3, tal vez 4. Ancha cuanto alcanza un tiro de fusil. Esto equivale a decir que no tendría más de 200 o a 300 metros de anchura. En esos tiempos los rifles no tenían más alcance. Cerrado por el oriente por una selva densa que no da paso y ceñida al occidente por un precipicio que cae hasta el mar. Se cierra así un polígono de forma más o menos rectangular y de unos 400 a 500 metros de largo por unos 250 metros de ancho. No hay que olvidar que la meseta se hallaba entrecortada de bosques y espesura. ¿Cuánta tropa cabe en un espacio así? En formación compacta difícilmente podrían colocarse allí 10.000 hombres en formación, pero no 100.000, en formación de combate. A duras penas, la mitad. Y sin embargo, ahí hay letra chica para que usted lo lea, los españoles calcularon en 100.000 hombres la fuerza de Lautaro. Esta es una prueba concluyente de que las cifras sobre los efectivos araucanos hay que aceptarlas siempre con beneficio de inventario. Hay invento, porque para que llegara las armas de España más y más guerreros, pero no tenían tampoco. En un espacio tan reducido como el que acabamos de conocer, no pueden combatir 10.000 hombres porque no tendrían dónde tomar distancia, avanzar, retirarse, relevar las tropas de primera línea, como lo hizo Lautaro, etcétera. Lo más que podía concederse es que la fuerza de los araucanos fue en esa ocasión de unos 4.000 a 5.000 hombres. Otro ejemplo nos dirá hasta qué punto eran exagerados los datos sobre las fuerzas enemigas, dado que los españoles, dado por los... Otro ejemplo nos dirá hasta qué punto eran exagerados los datos sobre las fuerzas enemigas dados por los españoles. En la batalla de Penco, Valdivia dio cuenta de haber sido atacado por un ejército de 40.000 indios que, dividido en 4 grandes unidades, atacaron simultáneamente. Por excepción, en este caso, los españoles se defendían tras una empalizada, es decir, en un recinto que, dado sus escasos efectivos, no puede haber sido de más de 100 metros por cada lado. Pues bien, las 4 unidades de 10.000 hombres, cada una atacando simultáneamente, no solo no se estorbaron, sino que quedaron tan separadas que le fue posible a los españoles una contraofensiva en que las batieron aisladamente. Otra exageración aquí. En la realidad, esto habría sido sencillamente imposible en tan reducido espacio. Hecha esta digresión, pasemos a la narración de la batalla. Villagra, ante el temor de que la cuesta que daba acceso a la meseta se hallara ocupada por tropas enemigas, destacó una vanguardia de 30 a 40 hombres al mando de su maestre de campo, don Alonso de Reynoso. No se había equivocado, pues al llegar a la mitad de la cuesta, Reynoso tuvo que hacer frente a un impetuoso ataque que tropas emboscadas le llevaron desde ambos lados del camino. Como la misión de la vanguardia no era comprometerse a fondo,
comenzó a replegarse tan pronto como le fue posible desprenderse de sus enemigos y poco más tarde logró incorporarse al grueso de la columna. Sin detenerse por este incidente, Villagra continuó su avance y a las 8 de la mañana, después de rechazar muchos ataques parciales, logró coronar la cumbre. Llegó arriba el señor Villagra con la mayor rapidez que le fue posible. Tomó sus disposiciones fraccionando sus fuerzas, distribuyéndolas en el campo, fijando posiciones a la artillería, etc. Es de suponer que Lautaro recién terminaba también de ganar la posición con el grueso de su fuerza, que hacer de otra manera no habría dejado de atacar con más energía a la subida de la cuesta o cuando Villagra tomaba sus primeras disposiciones. Con todo, cuando apenas terminaban las tropas españolas de tomar sus primeras colocaciones, el combate comenzó partiendo de los indios la iniciativa con un impetuoso ataque. Ahí hay que leer esa parte chica. Esa es la prueba con que este señor general hace de lo que dice. Como siempre, el resultado de este primer choque fue el rechazo de los indios ante el ímpetu arrollador de los caballos y la mayor eficacia de las armas españolas. Desgraciadamente para estos era su primera ventaja, un hecho ya previsto por Lautaro, como estaban también previstos los sucesivos rechazos que tras ese se seguirían. Derrotada la primera división, avanza otro, que al ser a su vez derrotada fue relevada por una tercera, luego esta por una cuarta y así sucesivamente. La táctica de Lautaro en plena acción. Pasaron así las primeras 4 horas de combate sin que los indios dieran un solo momento de tregua a los fatigados españoles que, careciendo de reservas y de tiempo para tomar un refrigerio, veían cómo paso a paso los abrumaba del cansancio, decaía el vigor de sus caballos y se raleaban las filas. Entre tanto, las tropas de Lautaro, descansando alternativamente y recibiendo agua y alimentos que se les tenían listos a retaguardia, peleaban siempre con reservados bríos sin dar muestra alguna de fatiga. Esto tenía que producir forzosamente un grave desaliento en las filas españolas, pues la tropa se daba cuenta de que no hacía otra cosa que prolongar su agonía, y si la situación se mantenía era en gran parte debido al ejemplo de Villagra, infatigable y valiente, cual ninguno, combatía constantemente en primera fila, estimulando y alentando a sus soldados. Lautaro se dio cuenta tanto de esta situación como del efecto que el ejemplo de Villagra producía y resolvió proceder directamente contra el jefe español, lanzando contra él un poderoso grupo de soldados que, provistos de lazos, la nueva arma que había ideado, avanzaron gritando alapo, al jefe. El ataque sufrió pleno efecto, pues Villagra fue enlazado y arrancado del caballo. Comenzaban ya los indios a arrastrarlo cuando los españoles que con él se hallaban acudieron en su auxilio, logrando rescatarlo. No impunemente, por cierto,
pues perdió el caballo y la celada, y además salió herido. Sin embargo, nada había adelantado Lautaro y con este golpe de audacia, porque como si la herida no hubiera sido exacerbado, su valor tomó Villagra un nuevo caballo y otra celada y continuó luchando en primera línea con redoblado empuje. Y fue porque más que nunca era en esos momentos necesario su valor y su presencia de ánimo, cuando ya los caballos no obedecían y cuando sus soldados extenuados, desmoralizados y los más heridos se hallaban al borde de la derrota. Y ahí están las pruebas. Nada lograba atenuar el brío con que los indios luchaban sin mirar los innumerables cadáveres que ya les costaba la batalla, ni el enorme estrago que seguían haciendo las armas españolas, y muy especialmente la artillería, a la cual las formaciones en masa de los indios ofrecían un blanco ideal. Afrontaban con imperturbable serenidad el peligro y renovándose sin cesar, ganaban paso a paso el camino de la victoria. Se prolongó así la batalla hasta las 4 de la tarde, ya llevamos 8 horas de combate, y de combate cuerpo a cuerpo. Era más de lo que podían resistir los espíritus más fuertes y los organismos más vigorosos, y llegó el instante en que la retirada se impuso como necesidad impostergable. Este era el momento que Lautaro acechaba ansiosamente para aceptar su golpe de muerte. Puso en acción su reserva y, moviéndose con rara habilidad, logró aislar a la artillería que, aunque estaba fuertemente protegida por numerosos indios auxiliares, cayó íntegramente en su poder después de grandes destrozos y después de la muerte de los 20 soldados españoles que le servían. Se calcularon en 2.500 los indios auxiliares que murieron en ese ataque, pero sin la menor duda este número es tan exagerado como el de los 100.000 indios de Lautaro. No hay para qué decir que con esta pérdida los españoles recibieron el golpe de gracia. Villagra dio la orden de retirada, indicando el camino por donde creyó más viable la operación. Si hasta ese momento la actitud de Villagra fue digna de todos los elogios, en adelante, agitado por el desastre y agigantado por el desastre y por el generoso deseo de salvar la mayor parte de su gente, su heroísmo y su pujanza rayaron en lo imposible. Pocos ejemplos hay en la historia de un valor tan sereno y de una resistencia tan tenaz a la fatiga como lo que demostró Villagra en esa noche triste de su vida. Ante otro adversario, la retirada no habría tenido nada de extraordinario, pero ante Lautaro se transformó en un problema casi insoluble. Y fue porque el caudillo indio, hombre dinámico por excelencia y de extraordinaria clarividencia, junto con dirigir el combate, fue preparando la hecatombe de los españoles y trabajó con tanto acierto que, si no se operaba un milagro, ninguno de sus enemigos habría de salvar con vida durante la retirada. Aprovechando su perfecto conocimiento del terreno, había hecho arrear
todos los caminos de retirada, colocando albarradas y otros obstáculos que hacían imposible el paso sin un previo trabajo de destrucción. No contento con esto, en cada obstáculo colocó una fuerte guarnición encargada de defenderlo, lo que significaba para los españoles en el trágico momento de la retirada un triple esfuerzo que no se hallaban en situación de realizar, defenderse de los perseguidores, derribar los obstáculos y resistir el ataque de los que defendían el paso. Agréguese a esto el desorden consiguiente a una derrota, el cansancio de las tropas, las heridas de los más y la oscuridad en que los choques se producían, y se tendrá un cuadro aproximado de la tremenda situación creada a las fuerzas españolas. Y conste que todo esto fue ordenado y preparado por Lautaro durante la batalla, pues los españoles no encontraron en su avance nada lo que fue la causa principal de su desastre al efectuar la retirada. Previo la retirada se dio tiempo para dirigir la batalla y simultáneamente ordenó la construcción de los obstáculos y retaguardias de los españoles, fijando las tropas que debían guarnecerlos. O sea, Lautaro cerró todas las retiradas. Aquí se escaparon por casualidad. Iniciada la retirada, Villagra constituyó siendo entre los que mejor habían librado de la batalla una retaguardia de unos 30 o 40 jinetes, y comenzó con inauditos esfuerzos el trabajo de contener a los indios que iban en persecución, o sea, a los indios perseguidores. Tal vez, dadas las condiciones del terreno, la retirada se podría haber producido sin grandes pérdidas, ya que en pleno noche no hubiera aparecido la complicación de que las tropas eran atacadas también desde el lado opuesto. Cuando a esto se unió la presencia de los obstáculos que cerraban el camino, el repliegue se detuvo, y a Villagra, que se debatía desesperadamente por contener la persecución, le llegó la noticia de que sus tropas no podían avanzar más. Galopó entonces hacia la vanguardia, y al ver una albarrada que en vano sus soldados trataban de forzar, lanzó contra ella su caballo a toda velocidad que le fue posible y logró derribarla. Este fue el milagro que se necesitaba para salvar los restos del ejército español, pues a no producirse ese hecho, a las tropas les habría sido forzoso continuar con otro camino que de allí se desprendía y que las habría conducido a un precipicio donde ya las esperaban los indios para consumar la hecatombe. La retirada continuó y Villagra regresó a la retaguardia, donde llegó a tiempo para rescatar a un soldado que, aislado y acosado por los indios, estaba a punto de sucumbir. Todavía por algún tiempo se prolongó el desesperado esfuerzo de los españoles para desprenderse de sus tenaces perseguidores, lo que al fin se consiguió gracias a la incansable actividad de Villagra y a su serena dirección. Cerca de la medianoche, los restos
desechos del ejército español pudieron llegar al Biobío, donde por suerte se hallaban aún las embarcaciones que habían servido en la marcha de avance. Lo dejo hasta aquí porque, digamos, ustedes lo otro lo siguen, igual como lo hice yo. Tienen que leer el otro capítulo que entra es la batalla de Concepción, porque aquí se despobló Concepción, aquí ya el miedo fue terrible. Y estas cosas debieran enseñarse a los niños de Chile, porque aquí hay esfuerzos de chilenos antiguos y los mapuches, o sea, me refiero no a los chilenos que llegaron de reciente importación como Boric, que además es un malísimo presidente, que ha demostrado ya sus bastantes debilidades. Entonces, en el futuro vamos a tener que elegir Villagra, hay que elegir Yancucheo, hay que elegir a Millamán, ¿ah? Y a Itul como presidente, porque esto ya no sirve. Y lo dice también el general Indalecio Telles, así que no solamente yo, ya hasta aquí lo dejo porque ustedes siguen el capítulo 3, segunda campaña de Lautaro. Esto, cuando se repuebla Concepción, tercera campaña de Lautaro. Esa no la leen porque ya, digamos, hasta la batalla de Concepción, digamos, puedo preguntar. Lo otro es ya, porque ya con eso, con Lautaro no tiene nada más. Después de Lautaro vino Antubueno, ¿ah? Y así otros generales. Y aquí lo que pasa en la enseñanza media es leche aguada, no la verdadera hazaña de nuestro pueblo, tanto mapuches como conquistadores. Plan estratégico de Lautaro, también es muy bonito eso, pero no lo voy a preguntar eso. Combate de Peteroa, también hay muchas cosas lindas ahí, pero eso lo van a leer después que terminen el curso, cuando estén listos, porque después van a tener tiempo y se recuerdan de mí para leer esto. Fortificaciones araucanas, eso no tampoco, porque sería mucho pedirle. No olvidar que es un ramo de libre elección que usted elige, entonces yo tengo que darle tarea para terminar el curso. Generales araucanos, aquí empieza. Después de Lautaro viene Antubueno, ahí está. Pero no lo voy a preguntar tampoco. Ustedes lo leen después, porque van a tener esto. Por eso yo no lo había hecho de esta manera antes, porque creía que ustedes leyendo y viendo un diccionario podían perfectamente, pero no todos han aprovechado que no lo consideran, no, es muy necesario. El pueblo mapuche hizo mucho en Chile para defender su tierra. No puede quedar Lonco Nahuel, otro general que nace cada vez que uno fallaba, llegaba otro, habían dos. Pero bueno,
Payacar, Nanculahuel, otro hombre más. Cadehuala. Cadehuala tiene que ser. Janequeo, este entra. Capítulo 22, cortito. Es una generala mapuche, mujer, destacadísima. Eso no, tampoco no entra. Entonces, muerte de Oñez de Loyola. Si Maldivia fue muerto por los mapuches y Oñez de Loyola también. Ahí viene un general Payamaco muy importante, pero no lo vamos a preguntar. Tampoco vamos a preguntar eso, pero también es importante, pero para después que lo leen. Tampoco. Lientur, sí, este capítulo, anoten por favor, capítulo 22. Ese general entra porque es muy especial. Y hay muchos jóvenes chilenos que se llaman Lientur, jueces, ¿ah? Porque no todo el mundo se ha dejado engañar con la enseñanza de la historia en Chile que es leche aguada. Pichún tampoco lo vamos a notar, muy importantes son, pero infantería montada tampoco vamos a preguntar, porque eso se requiere tiempo. Paz de Guillem, sí que no se me olvide. Capítulo 25, La Paz de Guillem. Es cortito esa. La pueden mandarme la íntegra, la copia, pero la pasan en la hoja, ya con eso, y lo leen una vez más. Capítulo 27, no tampoco. Atavismo tampoco, pero no lo vamos a preguntar por ahora. Es importantísimo eso. Opiniones, importantísimo, pero ahora no lo vamos a preguntar. Capítulo final, léanlo este, puede entrar esto, capítulo final. Ya, lo que quiero decirle también el término salvaje. ¿Dónde lo sacó este general? Qué buena persona. Yo considero que este fue un gran aporte, porque va a ser imposible olvidarlo, porque como Nicolás
Palacio también. Además, ese es pariente de la aristocracia chilena, ¿no? Carlos Gardún, que querían llevarlo los gringos a torturarlo en Estados Unidos y no se la pudieron. Entonces, ese hombre es pariente de Nicolás Palacio, del lejano, desde luego, porque lean este también, puede preguntar yo algunas cosas aquí. Dice aquí, fueron los únicos aborígenes americanos que vencieron a los españoles. Los vencieron lo mismo con superioridad, con igualdad, que con infinidad numérica. Como consecuencia de ir aún en la edad de piedra, el Pañilwe, estábamos en la edad del fierro también, poseían uno de los peores ejércitos del mundo, eso es cierto. Lucharon con una de las razas más esforzadas y mayor cultura de la época. Vencieron al que podía considerarse el mejor ejército del mundo de España en esa época. Los araucanos tuvieron que crearlo todo, táctica, estrategia, armamento, etcétera. Crearon a la perfección la fortificación de campaña, crearon el telégrafo de señales, crearon la infantería montada, idearon el mimetismo. Y hay más. Inventaron el obstáculo llamado Pozo de Lobo, que se usa hasta hoy día. Idearon nuevos procedimientos de combate, asimilaron y aplicaron con singular perfección todos los progresos militares que poseían sus adversarios, hazaña esta que no ha realizado ninguna otra raza. Hicieron que España le significara la guerra contra ellos sostenida más de 100 veces más esfuerzo y sacrificio que de todo orden que el descubrimiento y conquista de la América entera. Lograron, después de casi 3 siglos de incesante batallar, con los españoles se refiere, mantener incólume su independencia, obligando a los españoles a reconocer que en ninguna época lograron dominarlos, impusieron con tal fuerza y tenacidad la personalidad de su nación, que España se vio obligada a tratarla en un plano de igualdad que no soñaron jamás las restantes tribus americanas. Tribus no somos, un conjunto de familias. Sé que en este estudio no encontrará el lector nada que aprender en materia de historia, porque él sacó de la historia, pero no sé por qué la historia la niegan tanto. Pues yo no aporto ningún dato nuevo, ningún hecho ni documento que no se haya establecido y hasta 1000 veces repetido por todos los historiadores chilenos y extranjeros. Me he limitado a dar a cada uno de esos hechos y de esos antecedentes la importancia que a mi juicio tienen cuando se les mira a través del prisma de la profesión militar. Por ese camino he llegado a la conclusión de que si hay una nación que pueda y deba sentirse orgullosa de sus aborígenes, esa nación es Chile. No hay pues nada tan infundado como ese prejuicio, por desgracia muy arraigado en nuestra sociedad, de sentirse avergonzados ante la sola sospecha de que por sus venas corra una gota siquiera de sangre araucana. Esa ascendencia se reputa como un baldón y nadie que se estime decente reconoce ni remotamente su origen araucano. Todos son españoles de la más pura cepa. Esa es la oligarquía que enseñó de esa manera. Y nadie se acuerda de que durante muchos años y hasta siglos a Chile no llegaron sino muy pocas mujeres, ni de que en nuestra raza se desarrolló por la mezcla del español y araucana, dice, la mujer mapuche, como lo dice Nicolás Palacio. No hay pues nada tan infundado como ese prejuicio, dice, ya lo vimos. Y nadie que
y nadie se acuerda que durante muchos siglos, años y hasta siglos, a Chile no llegaron sino pocas mujeres, ni de que nuestra raza se desarrolló por la mezcla del español y araucana. Y una de las razones de que no llegaron sino hombres fue la que a Chile no se venía sino a morir en la más cruenta de las guerras americanas. De la imparcial narración de los hechos se desprende que él, araucano, era valiente, forzado, hidalgo, inteligente. ¿Puede pedirse más a una raza salvaje? Aquí, este término salvaje hay que ponerle una raza aborigen y no salvaje. Así que por favor anoten eso. Porque salvaje la copió de estos señores que yo he dicho. Salvaje habla Villalobos, salvaje habla el cínico, digamos, Diego Barros Arana, Francisco Antonio Encina y Vicuña Maquena. Esos historiadores baratos que se prestaron para engañar al pueblo chileno y lo dejaron engañado todavía. Pero esto lo saca de ahí. Y que términos salvajes no pueden ser. Los contradictores podrán decir que cometieron crueldades inauditas y que muchas veces faltaron a su palabra, pero no hicieron otro tanto los españoles. En ese terreno estaba planteada la guerra y renunciar a un recurso, aunque fuera vedado, habría equivalido a colocarse en un plano de inferioridad que ninguno de los dos bandos, se refiere a españoles y mapuches, estaba en situación de soportar. Podrán también decir que son ladrones, porque eso así nos dicen, y borrachos, pero no podrán decir que eso es a pesar de la educación que nuestros gobiernos se han esforzado en darles, ni a pesar de la protección incondicional que se le ha prestado. No, eso no, porque lo que se ha hecho con ellos ha sido mirar con la más completa indiferencia cómo se les perseguía, cómo se les quitaba sus tierras y lo que era peor, cómo se les hundía en el vicio de la embriaguez. Por suerte, en los últimos años se ha reaccionado, se les ha dispensado una protección directa, se han dictado leyes en su favor y se le ha reconocido el derecho de ser tan ciudadanos del país como cualquiera de sus compatriotas chilenos. Sí, pero a través del engaño. Ahora ganó en esa región el rechazo por decirle que hacer como Cuba, hacer como Venezuela. Y esas son mentiras. Sin embargo, lo honrado es reconocer que en la degeneración de esa raza admirable hemos sido nosotros los chilenos los primeros culpables y que no son aún unos verdaderos salvajes. No, también el término corresponde. Seguir con la ignorancia, obviamente los mapuches no pudimos seguir estudiando porque realmente, digamos, echábamos un niño al colegio, después se volvía en contra nuestra por la oligarquía española en esa época. Es a la imponderable negación de los misionarios católicos a que se lo deben. Eso es mentira, pero no es mentira de él, porque así se dice y así lo dicen los mapuches, así se impuso. La Iglesia Católica no ha hecho ni un aporte, todo lo contrario, trajeron a gente extraña y en Imperial, en Galvarino, en todos esos pueblos hay mucha gente de apellido Morales, Tapia, González, que no le dieron ni un pedazo de tierra. Entonces, eso es una campaña mentirosa. La Iglesia Católica hizo un daño, trajo a esa gente, justamente trajo a toda esa gente que está en la 9ª región con tremendo fundo
y ahora en el Parlamento. Prueba indiscutible de la gran calidad de esa raza es que apenas se han iniciado en el camino del estudio, han lanzado al caudal de nuestra cultura varios profesionales universitarios, representantes del Congreso Nacional, muchos hombres de trabajo de alto nivel moral. Tiempo ya, pues, de decir la verdad sobre esa raza ciclópea que con su valor, con su esfuerzo y con su inteligencia escribió una historia que hace innecesario a nuestros niños el estudio de la legendaria historia griega, como lo dice Nicolás Palacio. Durante varios siglos han dormido en la historia los nombres de Lautaro, de Arauco y de Lautaro, pero llega ya la hora de hacerle justicia lanzándolos en alas de la fama. No cumplirá nuestra patria con el más sagrado de sus deberes, mientras en la parte más destacada de su capital no se levante un soberbio monumento que a la vez que un símbolo de la raza sea la perpetuación de la memoria del más grande de sus hijos. Está refiriéndose a Lautaro. Y en Lautaro al pueblo mapuche. Índice. Ahí está el índice. Todos los capítulos, así que cuando yo voy a tratar de, a ver si puedo más tarde, digamos antes de la prueba 2, entrar con el mestizaje también. Una parte de ella que sea, porque cuesta entrarlo. Este libro es más chico, entró. Entonces, está bien. Todo esto tienen que leerlo. ¿No? Para la pregunta es La Paz de Guillem, Janequeo, el general Lientour, Costo de la Guerra de Arauco y la hazaña de Lautaro. Entonces, eso es, ya. Perdone que me pasé un poquito, pero a veces me quedo también. Entonces, no. Pero siempre usted termina la hora, los que están apurados tienen que partir nomás porque es el... Muy bien, hasta la otra. La otra vengo con la clase 8, entro a transiciones otra vez. Y ahí está la parte más diferente del idioma castellano. Entonces, por eso cuesta un poco y yo voy a tratar de hacerle fácil la prueba, para que no... Porque el objeto de los ramos que a ustedes les gusta también es ayudarle, pues para eso son los ramos. Muy bien. Adiós entonces, que le vaya bien y a la otra, porque ya son las 4 y tanto, me pasé. Discúlpenme los que están. Chaito, entonces, chao a todos. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Ya. Saludos. Ya, gracias.